La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Antropología en 35 milímetros. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes nos pueden seguir a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio, y también a quienes nos siguen o nos siguen también en nuestra retransmisión en Signo Comunicación Visual, y a las personas que nos pueden seguir también en nuestra página de TuneIn. Así es que bienvenidos, estamos en un nuevo programa. El día de hoy hemos planteado como tema algo que es muy importante y que está dentro de la coyuntura y que tiene que ver con el veto que había enviado el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional, que básicamente tiene que ver con la derogatoria o la eliminación del artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación. Y para eso hemos traído como un invitado muy especial a Kurup Nahuel, quien es representante de la Asociación de Creadores del Cine y Audiovisual de los Pueblos y Nacionalidades, ACAPANA, y también es representante de los trabajadores audiovisuales de Ecuador. Actualmente, los trabajadores del cine y el audiovisual ecuatoriano se declararon en una situación de emergencia tras conocer la intención del Ejecutivo de derogar el artículo 98 de dicha ley, que regula la producción y pauta de los productos publicitarios en los medios de comunicación. El artículo 98 prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras y además establece las condiciones sobre la titularidad de las empresas nacionales y el porcentaje de personal ecuatoriano que deben participar en cada producción. Dicho esto, damos la bienvenida a Kurup. Gracias por estar aquí en nuestro espacio. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sector audiovisual en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí, ¿no?, con ustedes. No, gracias a ustedes. Verás, es negativo este veto hacia nuestra tarea como trabajadores del cine, de la publicidad, del audiovisual en su conjunto en Ecuador. Genera un retroceso, significa un grave retroceso hacia esta dinámica súper interesante que se ha dado en los últimos años, que tiene que ver con un crecimiento paulatino, pero a la vez importante con respecto a la industria audiovisual en Ecuador. Específicamente el artículo 98 se refiere a la publicidad. Uh-huh. Y la publicidad es un factor, un pilar importante dentro de
la gran masa, el gran ecosistema que significa el audiovisual ecuatoriano, ¿no? Donde está incluida la producción para televisión, donde está incluido la producción para publicidad, donde está incluido la producción para cine, donde están incluidas incluso las nuevas plataformas, digamos, de alguna manera, ¿no? Todo ese gran ecosistema genera un engranaje en el que uno también depende del otro. Esa necesidad de vetar este artículo implica un riesgo para todo el ecosistema audiovisual. Entonces, cuando uno de estos factores se pone en riesgo el resto también, porque inevitablemente se genera una suerte de dominó donde si uno cae el resto también, digamos, todos dependemos unos de otros de alguna manera, ¿no? Los mismos trabajadores muchas veces que trabajan fuertemente la publicidad son los mismos también que trabajan el cine. Uh-huh. Los que trabajan el cine son los que trabajan la producción para televisión, digamos, no necesariamente los mismos, pero sí estamos en lo mismo. Es decir, que no se puede leer de manera separada a la posición que tiene el cine y los cineastas ecuatorianos con las posiciones que también tienen los productores audiovisuales. Estaba escuchando que una de las posiciones de parte del gobierno uh-huh. y sobre todo el representante de la Secretaría de Comunicación es que decían que esta medida no les va a afectar a los cineastas, sino es un tema netamente publicitario. ¿Qué postura tienen respecto a ustedes? O sea, eso es un error, digamos, ¿no? Porque en el momento que se afecta a uno de estos pilares o de estas patas que sostienen la mesa del audiovisual, se pone en riesgo el otro, como te decía, ¿no? Entonces, eso es una falacia, digamos, porque nosotros, todos los que estamos en esto, somos 10 asociaciones que estamos y se siguen sumando nuevos compañeros, nuevas compañeras. Hace pocas horas terminamos un plantón que hicimos en la asamblea desde las 7 de la mañana, donde le estamos exigiendo a los asambleístas precisamente que escuchen nuestra voz. Fíjate vos la realidad. Se empezó a tratar este tema desde el año pasado, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Y la comisión que trató de esto no nos recibió, no escuchó la voz o las voces de los trabajadores del cine y el audiovisual. Perdón, es la Comisión de Derechos Colectivos. Exacto. Que presidida por Jorge Cross. Derechos colectivos y la interculturalidad. Y no nos recibieron. Le presentamos varias notas. Todas las asociaciones, todos los gremios le presentamos notas exigiendo, pidiendo, solicitando que nos reciban en esta comisión y resulta que a nosotros no nos recibieron, pero sí recibieron de alguna manera las empresas, ¿no? Recibieron a los dueños de las empresas que administran canales de televisión, que administran radio, etcétera. Y a nosotros no nos recibieron. ¿Nosotros estamos en contra de los empresarios? No estamos en contra de los empresarios. Hace poco nos hicieron también otra entrevista donde nos decían, ¿ustedes están en contra del trabajo que se genera, del trabajo de los ecuatorianos que se genera en el exterior? No estamos en contra de ellos. Nosotros lo que estamos es a favor de que el recurso económico que se genera en el país se quede en el país y siga este engranaje que sostiene al audiovisual. Digamos, ¿no? Entonces es importante diferenciar eso porque si no a veces caemos en versiones que confunden a la sociedad, ¿no? al conjunto de los ciudadanos. Y entonces en este sentido, cuando Andrés Michelena nos recibe y después de eso dice no se va a afectar al audiovisual o a la cinematografía ecuatoriana, eso nos pone a nosotros también en alerta porque, como te decía, la publicidad es un factor de este gran ecosistema, digamos, que en los últimos años ha generado millones de dólares que la nueva ley de fomento productivo establece como un sector prioritario. Y la ley orgánica de cultura también lo establece como un sector prioritario. Es decir, hay varios factores. Ecuador ha firmado lo que es el convenio para la promoción de la diversidad cultural uh-huh. Que pertenece a la UNESCO. Digamos, este tratado habla precisamente, o uno de sus
de sus enunciados es precisamente la promoción de la diversidad cultural a través del audiovisual, como un sector prioritario, digamos, ¿no? Que de hecho ese tratado del cual Ecuador es signatario a través de UNESCO, de alguna forma también permite que se proteja la producción de la industria cultural ecuatoriana, a pesar de que el gobierno había dicho que la derogatoria de este artículo se contrapone a tratados comerciales internacionales. Pero creo que este acuerdo de alguna forma permite hacer unas excepciones en estos tratados de acuerdos económicos y comerciales a nivel internacional. Y uno de los que mencionó fue el del Pacífico, donde está Estados Unidos, México, Colombia, Perú, y donde Ecuador quiere sumarse también a esto. Y eso es una gran mentira, porque todos los tratados, todos los pactos internacionales de libre comercio establecen reservas de mercado, establecen excepciones culturales, como mencionabas vos. Y eso es importante saberlo, porque tanto el Tratado de Libre Comercio del Pacífico como cualquier otro en el mundo, cada país dice: me voy a dejar para proteger estas industrias. Y establece, digamos, convenios con estos países, ¿no? Donde no necesariamente estos países tienen que arrasar con las industrias esas. Entonces se genera estos tratados. Y cuando Andrés Michelena o cuando el gobierno nacional ponen este tipo de cosas como argumentos para vetar el artículo 98, prácticamente se nos está riendo en la cara a todos, ¿no? Porque es una vil mentira, digamos. Cada tratado establece reservas de mercado para la protección de las industrias locales y para que, ojo, y esta protección no es eterna, tiene un periodo. Y ese periodo significa que durante tantos años esa industria tiene que potenciarse de manera tal que se libera de esa suerte de proteccionismo en determinado tiempo. ¿Por qué? Porque se fortaleció tanto que permite competir libremente con cualquier otro, ¿no? Entonces, pero son 7 años de esta ley donde sí se ha fortalecido la industria audiovisual, pero falta un poco más. Nosotros consideramos que falta todavía, no es que todavía estamos en las mismas condiciones que cualquier otro país, que cualquier otra empresa del mundo, digamos. Falta un poco, y ese poco es el que estamos nosotros exigiendo, digamos, ¿no? Concretamente, para las personas que nos están escuchando, el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeras radicadas legalmente en el Ecuador y cuya nómina por su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. Entonces, es a este conjunto del 80% que se va a afectar. Claro. Y que ha tenido de alguna forma una participación y una motivación. Eso es importante saber también, que antes de esta ley, toda esa plata no se quedaba en Ecuador, toda la plata, porque realmente la publicidad genera mucha plata, millones de dólares, y esa plata, todos esos millones se iban para afuera, no quedaban aquí dándole vida y movimiento económico al país. Después de esta ley, una vez concretada esta ley, se empieza a generar todo un crecimiento súper importante de productoras ecuatorianas que generan recursos, y ese recurso económico y humano se queda aquí. Antes, hace tiempo, no habían academias de cine y de producción audiovisual. Ahorita hay. Digamos, ¿y eso por qué? Porque se va generando un engranaje que una cosa lleva a la otra y esa otra a otra más, y es una escalera donde va subiendo, y es importante no patear la escalera cuando se está subiendo. Digamos, si nos patean la escalera, caemos en picada. Ahora, este veto es prácticamente patearnos la escalera a todos los que estamos tratando de subir y de generar recursos económicos y de fortalecer el audiovisual en Ecuador, digamos, ¿no? Ojo, y en esto queremos hacer una aclaración, porque si no a veces se nos tilda como que somos
correístas, porque estamos defendiendo esta ley mordaza y porque le estamos haciendo el juego a los Alvarado, etcétera, 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 y muchas etcétera. Digamos, nosotros sí somos conscientes de que somos 10 asociaciones con una gran diversidad de formas de producir, de hacer cine, de hacer audiovisual, de hacer programas de televisión, de hacer productos para las plataformas digitales. Y en toda esa diversidad nos pusimos de acuerdo, sacándonos de encima cualquier identidad partidaria, cualquier afiliación, si se quiere, digamos, en esto no respondemos ni al gobierno anterior ni a este gobierno. Bueno, digamos. de hecho el artículo creo que es absolutamente concreto, ¿no? Uh-huh. No es que dice correístas, morenistas, ni derecha, Claro. izquierda, nada, ¿no? Dicen Uh-huh. ecuatorianos. Yo digo esto porque también a nosotros se nos ha tildado de que estamos haciéndole el juego a los Alvarado, a Correa, a los prófugos de la justicia, digamos, nosotros no le estamos haciendo el juego a nadie. Aquí nos pusimos de acuerdo personas, asociaciones, y que con toda la conciencia y el derecho que establece la Constitución de poder organizarnos, estamos defendiendo nuestros derechos, básicamente, digamos. No creemos que se están vulnerando nuestros derechos y que como cualquier vecino o vecina tiene el derecho de organizarse y de defender sus derechos cuando los sienta vulnerado, digamos, ¿no? Y eso es importante porque aquí, incluso en las redes se nos está diciendo, ustedes se preocupan por ustedes y por el país no, pero la producción audiovisual es identidad, por sobre todas las cosas, digamos. Y una industria que genera identidad en el mundo y que presenta esa identidad ante el mundo entero, es importante al menos sostenerla. Y es importante también defenderla, porque no es lo mismo que cualquier otra industria. Ojo, y no nos estamos poniendo en un papel de privilegiados o por encima de las otras industrias. Estamos diciendo que tenemos realidades diferentes y que esa realidad, por ejemplo, ahorita se vienen premios Goya, los premios Cannes, y hay una participación de productores, de realizadores, de creadores audiovisuales y cinematográficos ecuatorianos que es súper importante. De ¿no? hecho, creo que la producción cinematográfica en el país ha crecido. Creo que desde el 2006 Uh-huh. más o menos, cuando se creó la ley de fomento de Fondo de Cultura. Uh-huh. Creo que se ha pasado de una producción de 6 películas a una producción más o menos de 17, 18 películas por año. Claro. O sea, eso creció de manera relevante y es también súper importante que siga creciendo, ¿no? No hay que conformarse con que se pase de un número al otro, sino también el impacto cultural y social que eso tiene en el país, ¿no? En el imaginario a veces que hay de que no somos iguales a aquellos otros que están por encima de nuestro, etcétera, etcétera. Todo eso es parte también de una construcción cultural, donde el cine y la producción audiovisual generan un cambio también de chip, ¿no? Donde ahorita, por ejemplo, uno ve películas ecuatorianas que se están difundiendo en el mundo entero, ¿no? Y realmente es así. Digamos, hace poco volvió un compañero de Japón, lo invitaron a exponer sus películas, un compañero de Acapana, y él expuso allí a través de intérpretes, ¿no? Él hablaba quichua, ellos mandarín. Digo, y en eso es importante porque ahí está no un cineasta cualquiera, está un cineasta ecuatoriano, un productor audiovisual ecuatoriano, y eso es súper importante también que se pueda seguir fortaleciendo, ¿no? ¿Qué actores y qué actividades nomás se encuentran en la cadena productiva de la industria cultural? ¿Y tenemos una gran diversidad, mirá, fíjate, tenés, cuando se hace un spot, por ejemplo, por citar caso de 30 segundos, una publicidad de 30 segundos, están involucradas alrededor de 300 personas, por decir un número, más o menos que es el promedio. 300 personas en algo de 30 segundos. En un largometraje están involucradas entre 600 a 800 personas, estamos hablando de lo que supera la hora, y ahí no es que solamente está el director con su gente o la cabeza de producción con su gente, hay
trabajos, tareas, áreas que son directas y otras indirectas. Y eso es el engranaje industrial precisamente, donde cada pieza depende una de la otra y a la vez todas generan este engranaje y este movimiento de la industria, ¿no? Pero tenés gente de catering, tenés gente de vestuario, tenés gente de arte, tenés gente de maquillaje, tenés gente que trabaja locaciones, tenés gente que trabaja en grip, tenés gente que trabaja en la producción tanto general como particular en cada locación. Tenés director, asistente de dirección, asistente de producción, el elenco en caso que sea una ficción, pero tenés un engranaje súper diverso que cada uno depende del otro, ¿no? Y eso es empleo, eso es trabajo, eso es familias que se alimentan de ese empleo, ¿no? No estamos acá diciendo que es un grupo selecto, ¿no? Porque, verás, cuando se generan este tipo de cosas, hasta el taxista se beneficia de esto, ¿no? Entonces, eso genera un movimiento de recursos económicos súper bonito, que se genera y se queda en el país. Antes de este artículo 98, toda esa plata se iba afuera. Todos esos. Entonces, venía el disco y te lo entregaba aquí a la productora que estaba a cargo de esto, de esa publicidad, pero ese elenco, todos esos recursos, todo ese recurso humano y económico se quedaba en el país. Se acostumbraba que sea o Estados Unidos o Colombia o México o Argentina. Pero ahorita no, ahorita todos esos millones de dólares se quedan aquí, en el país. De hecho, según datos proporcionados por el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio, estas industrias aportan con valores que van del 1% al 1.7% del Producto Interno Bruto. Y esto ha sido una constante entre el periodo del 2007 hasta el 2014. Y, o sea, sí, me parece también importante, junto a este componente económico que dinamiza el sector audiovisual, también considerar el hecho de que la derogatoria de este artículo es también parte de un tema inconstitucional, porque el artículo 19 de los derechos de comunicación e información de la Constitución de la República también establece una protección para la producción nacional. Uh-huh. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo están ustedes orientando la defensa de este derecho que también es constitucional de alguna manera? Bueno, nosotros estamos generando acciones directas. Y una de esas acciones es visitar a cada asambleísta. Lo hemos hecho, aunque yo te decía al inicio que la comisión que trató de este tema no nos recibió, pero sí nos hemos juntado con asambleístas de cada bloque. Hemos hecho maratónicas jornadas donde ir a visitar, incluso hasta educar a los asambleístas, porque hay mucho desconocimiento con respecto a esto. Se piensa que el cine es el hobby o el pasatiempo de algunos, se piensa que la publicidad es para determinadas empresas, pero hay mucho desconocimiento social, cultural, político de este tema. Y lo que hemos hecho es visitar a cada asambleísta, nos hemos reunido con ellos. Por eso fíjate que la última comisión, la comisión que recibe el veto presidencial, muchos de ellos inicialmente iban a votar a favor del veto. Nosotros hasta último momento estábamos ya, digamos, a las puertas de que se había perdido en esa comisión la batalla. Visitamos a algunos asambleístas, les informamos de esto y ellos cambiaron su voto, conscientes, ¿no?, de que esto beneficia a los que estamos en Ecuador, a los productores audiovisuales de Ecuador. Entonces, en eso, esa es una acción concreta, pero ya no nos vamos a reunir con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo... de ahí ya salió. Exacto, de ahí ya está, no hay chance, digamos, no nos escucharon cuando le solicitamos reuniones. Y es importante también tener en claro que nosotros tratamos de insistir hasta último momento en reunirnos con el Ejecutivo. El Ejecutivo se negó argumentando de que están tratando una ley para medios públicos donde va a beneficiar a los productores, a los cineastas, a los publicistas ecuatorianos. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿No? Mientras tanto,
¿Qué pasa de acá a 6 meses, a un año o a 3 años donde haya otra ley, ¿no? Digamos, ahí tiene que haber esto que te decía de las reservas de mercado, de las excepciones culturales, donde nos permita a nosotros de acá a una próxima ley tener esa transición, porque si no estamos a la deriva. Fíjate, por ejemplo, el artículo 36 hasta la Ley Orgánica de Comunicación, que habla de contenido intercultural, los medios no la aplicaron casi nada. ¿Viste? Se argumentaban que eso no es lo que quiere consumir la gente. Eso no es lo que la audiencia necesita. No se vende, es de mala calidad, es así, es asá. Pero no solamente el artículo 36 de contenido intercultural producido por creadores y productores audiovisuales de pueblos y nacionalidades, sino también, por ejemplo, el artículo que habla de que los canales de televisión tienen la obligación de adquirir 2 largometrajes mínimo, dice, 2 largometrajes ecuatorianos o ser incluso hasta coproductores de largometrajes. Y eso tampoco lo hicieron. No es que compraron 15 películas y los canales la difundieron. No es que fueron los canales a generar coproducción con los cineastas o los productores audiovisuales. No lo hicieron. Es decir, esta ley, para ser reales, un poquito se cumplió. Ahorita incluso con esto es como dejarla muerta, básicamente. Si se quita el 98, si se afecta el artículo de contenido intercultural, si se afecta otros artículos, digamos, es como dejarla muerta. Digamos, al Cordicom se le va a quitar todo tipo de autoridad, de sanción. Y fíjate que se le pone sanción. Pero un canal cuando no cumple lo que establece una ley, digamos, una ley en un país es como, imagínate, yo agarro una pistola y te disparo, ¿no? O sea, estoy, no solamente por la cuestión humana en sí, sino también porque una ley me prohíbe decir, esto no lo podés hacer. Entonces, los canales a veces se creen con el derecho supremo de pasar por sobre la ley, ¿no? Y ese recurso que se generaba a través de las sanciones tenía que volver al engranaje industrial de la producción audiovisual. Entonces, todo ese tipo de cosas que se pudieron haber hecho casi poco y nada, nosotros estamos exigiendo que sí haya un cumplimiento real, digamos. Pero en el momento que el Ejecutivo quita el 98, se está básicamente escupiendo nuestros derechos, ¿no? ¿Y qué significaría para ustedes competir con empresas extranjeras en producción audiovisual? A pesar de que hay muchísimo talento, hay muchísimo talento aquí en Ecuador. Hay muy buenos productores, bastante creativos, pero igual, ¿qué pasaría con esa competencia que vendría desde afuera? Claro, la competencia de afuera en términos de tiempo nos permitiría de acá a determinado lapso seguir con este fortalecimiento, seguir subiendo esa escalera, ¿no? De manera tal que cuando ingrese contenido de afuera exista una competitividad en igualdad de condiciones, ¿no? Porque a veces se dice las posibilidades son para todos por igual. Sí, bueno, pero las condiciones son distintas, ¿no? Una cosa es que nosotros podamos acá tener una mesa con sillas, pero resulta que yo no tengo cubiertos para comer. Entonces tengo que comer con la mano. Vos sí tenés. Entonces se generan otro tipo de condiciones. Aunque las posibilidades que a veces dicen los gobiernos, las posibilidades son para todos por igual, pero las condiciones son distintas, digamos, ¿no? Son muy distintas. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es tener ese lapso, esa transición, ese tiempo, esa reserva de mercado acá a determinado tiempo donde permita un fortalecimiento y que la industria audiovisual ecuatoriana pueda competir con cualquier otra empresa de contenidos en igualdad de condiciones, sabiendo que aquí hay un potencial tremendo también. Perdón, ¿un lapso de cuánto tiempo sería para generar? Nosotros estamos evaluando que una década, 7 años sería como lo ideal, digamos. De acá a otros 7, ya fueron 7 años, ¿no? Otros 7 años nos permitiría un fortalecimiento en términos concretos súper chévere para llegar a esas condiciones y tener esas mismas posibilidades, ¿no? Competir
digamos, se va a generar un engranaje de súper fortalecido de lo que es tanto la cuestión económica, tanto la cuestión técnica, tanto la cuestión humana, que nos permita eso, digamos, competir libremente con cualquiera y estar al mismo nivel, ¿no? Digamos, acá hay producciones de calidad súper bacana. Bueno, un ejemplo que en todos lados se nombra siempre es, por ejemplo, Enchufe TV, ¿no? Enchufe TV es conocido en toda Latinoamérica, de ley, ¿no? Más allá que si te puede gustar o no gustar, pero es conocido, ya está. El mundo sabe que Enchufe TV existe, por ejemplo, y que está producido aquí en Ecuador, digamos, y que son profesionales de aquí, de Ecuador, ¿no? Que no es que se fueron a formar a otro lado en el mundo y después volvieron, o sea, y eso está bien, nadie dice que formarse afuera está mal, pero fíjate vos qué interesante eso, porque esos compañeros se formaron aquí, en esto que te decía, ¿no? Que un escalón lleva al otro, ¿no? Entonces se generan academias donde se profesionalizan, donde de ahí se genera otro escalón donde genera contenidos, de ahí se genera otro escalón donde existe un potencial actoral tremendamente importante. Digamos, uno lleva al otro, y en eso es importante seguir fortaleciendo. Entonces, cuando decís qué tiempo, de 7 a 10 años sería como lo ideal, digamos, ¿no? Y no es esto un paternalismo estatal, sino estamos hablando de lo que hacen todos los estados en el mundo, que es la reserva de mercado y las excepciones culturales, ¿no? Quiero volver al tema de la libertad de expresión. A menudo tendemos a dejarnos llevar por ese mediacentrismo, a creer que los medios son los únicos que ostentan esta posibilidad de libertad de expresión. Pero no es así, o sea, también hay otras formas, otras manifestaciones, y el cine es una de ellas. Entonces me parece que sí es bastante complicado el escenario, en la medida de que al derogar estos articulados que posibilitan la producción de estas formas de expresión, estaríamos de alguna forma retrocediendo en los derechos, ¿no? En las capacidades expresivas de los pueblos, de las culturas. De hecho, tú también representas a pueblos y nacionalidades, a cineastas de pueblos y nacionalidades de aquí del Ecuador. ¿Qué escenario ven ellos con toda esta situación alrededor del artículo 98? Bueno, el artículo 98 es uno de los factores, como te decía, que nosotros consideramos que se está atentando al trabajo, se está atentando a los derechos ya consagrados, y en general la situación como creadores audiovisuales de pueblos y nacionalidades está también en ese camino de fortalecimiento, de fortalecer la narrativa indígena, afroecuatoriana, y donde también hay materiales de una particularidad súper bonita, donde han recibido premios en festivales internacionales de cine, de creación audiovisual, y donde se muestra al mundo también la identidad, ¿no? La identidad a veces, los países latinoamericanos a veces nuestras bases históricas son de mucho renegar del indio, del negro, ¿no? Es decir, la historia latinoamericana es bien particular, entonces siempre se ve hacia afuera, ¿no? Siempre como vapuleando lo interno y exaltando lo de afuera. Y cuando digo afuera, digo Europa, digo Estados Unidos, ¿no? Donde aparentemente todo lo bueno viene de afuera y lo malo está acá adentro, ¿no? En nuestros países, ¿no? Y eso también hay que cambiar, y en eso nosotros aportamos mucho, porque es necesario cambiar ese chip, ¿no? Donde nos podamos sentir orgullosos de lo que somos, cada uno en sus países, cada uno en sus culturas, y donde podamos también potenciar la identidad tan vapuleada, ¿no? A veces no se comprende y nos tratan de víctimas. Ustedes se están victimizando todo el tiempo,
a los pueblos indígenas, ¿no? Cuando estamos a veces desde la charla de un café hasta cuando nos sentamos con los funcionarios, los ministros, digamos, ¿no? Entonces, en eso es necesario sí cambiar el chip, porque y ahí es donde entra la tarea súper importante de la producción audiovisual, ¿no? Hay compañeros Otavalo. Bueno, el año pasado se presentó Quilla. Quilla es la última película de Alberto Muenala. Se presentó en los cines, está girando en festivales internacionales. Ahorita Alberto está generando otro guión. Él es del pueblo Otavalo, pero así también tenemos compañeros de la Amazonía, tenemos compañeros Saraguros, tenemos compañeros Pastos, donde están trabajando el audiovisual de una manera súper, súper bonita, profesional. La calidad, más allá que es subjetiva, viste que yo te puedo decir tu camiseta es de calidad o no, es bien subjetivo eso de la calidad, digamos, ¿no? Tu programa puede ser de calidad o no, según mi punto de vista y mi parámetro cultural también. Puedo decir determinado medio es de calidad y otro no, pero también por mis parámetros culturales. Es muy, muy subjetivo el decir esto es de calidad y esto no. Pero lo que hace rico a lo cultural de un país es que eso, que a pesar que nos guste o no nos guste, exista. Uh-huh. ¿No? Entonces uno puede ir al cine y encontrar las películas de Estados Unidos, las películas de otros países y también la ecuatoriana. Entonces puede ir al teatro y ver teatro ecuatoriano, ¿no? Es decir, eso es súper importante. También pasa con la música, ¿no? A veces los medios difunden muchísimo lo de afuera y lo de adentro poco y nada, pero en eso también es importante que exista y que se potencie. Después la gente puede optar por entrar a una sala donde exista una película ecuatoriana o donde no. Pero si en el momento que no existe una película ecuatoriana en el cine, se está privando a toda una sociedad y se la está formando para que eso se naturalice. Y eso es tenaz. Eso es tenaz porque entonces... O sea, es una negación de exacto, representación de la cultura como tal en general. Exacto. No sé si te ha pasado, pero cuando prendes la televisión, cualquier película en el mundo que veas y decís, chuta, sí me gustó porque yo me vi reflejado en esa película o me movió tal sentimiento, digamos, que ese es el objetivo del cine, mover sentimientos, ¿no? Conmover, accionar sentimientos, despertar sentimientos, emociones. Pero si no te pasa nada, algo también te aleja de eso, ¿no? Uh-huh. Y es importante que sí se fortalezca la industria audiovisual, cinematográfica ecuatoriana, porque nos hace ser. Yo tengo 2 críos chiquitos que son pastuche, le decimos nosotros, porque son del pueblo Pasto y son mapuche. y ellos se sienten orgullosos de lo que son. A veces... se encuentran con situaciones de naturalizar al indígena o los indígenas chiquitos en que son todos a veces otavalo, y no somos todos otavalo, ¿no? O se los discrimina por tal cosa. Bueno, eso se está cambiando, afortunadamente se está cambiando, ¿no? Y estamos aquí y hay que potenciar esta realidad que tenemos de la industria audiovisual, ¿no? Y la industria audiovisual genera identidad. Y entonces uno puede prender la televisión y verse. Puede prender o puede ir a la sala de cine y verse. Y ver al que está al lado nuestro conmoviéndose por algo local, ¿no? Y repito, ¿te puede gustar o no? Bueno, y también puede servir como un instrumento de memoria que está siempre recordándonos de determinada situación, hecho, contexto, y también como un elemento de registro de una realidad, que hay una intención atrás de eso, y me parece sumamente importante que se siga protegiendo ese derecho de expresión, de representación de los ecuatorianos, de las personas residentes también aquí en Ecuador. Y bueno, ya para terminar, hay un dato del mismo Ministerio de Cultura y establece que el sector audiovisual ha generado más de 9.400 puestos de trabajo formales. Y de alguna forma estaríamos atentando contra todos estos puestos de trabajo, no solamente con estas capacidades de representación que tú nos mencionas,
sino también con la capacidad de generar recursos económicos para el sustento de cada uno de los hogares, de las personas que trabajan en esta actividad. Un mensaje final que nos puedas dar, Kurup, antes de que esto que estamos haciendo, las 10 asociaciones donde están los productores, donde están los directores y guionistas, donde están los fotógrafos, donde están los documentalistas, donde están los actores, es importante mantenerla, es importante continuar, y que esta lucha que estamos dando no es para las 10 asociaciones. Este beneficio es para la sociedad ecuatoriana en su conjunto, digamos, ¿no? Y como te decía hace un rato, el cine, el audiovisual, es una expresión cultural. Y como tal, tiene que ser, de alguna manera, sentida por todo el país, digamos. No dejarla solamente a un sector de la sociedad que no sea algo elitista, que no sea algo solamente para los expertos, digamos, ¿no? Es una expresión cultural de la humanidad, no de un sector de la humanidad, y en este caso del país entero, ¿no? Entonces, estas 10 asociaciones estamos luchando, en este caso, por estos derechos, porque los consideramos que se están vulnerando y porque los queremos seguir fortaleciendo, pero no solamente para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad, porque generamos identidad, generamos cultura, generamos todos esos sentimientos hermosos que nos permiten, en este caso, sentirnos orgullosos de estar en Ecuador, de ser ecuatorianos y de estar aquí respirando este aire, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna plataforma digital donde la gente pueda adherirse a la manifestación que ustedes tienen? Claro, en Facebook estamos como Trabajadores Audiovisuales de Ecuador. Trabajadores Audiovisuales de Ecuador es una página donde ahí publicamos todo el tiempo. Hay unas compañeras que están dedicadas exclusivamente a esto, respondiendo a mensajes, preguntas, y es importante que podamos seguir ahí, porque ahí se está posteando videos informativos, se están posteando notas. ¿Están recogiendo firmas? Sí, eso es importante. Verás, estamos en una campaña para recoger firmas también y presentarle al Ejecutivo esta idea de que se tiene que fortalecer el audiovisual en el Ecuador, ¿no? Y se tiene que fortalecer, y si realmente hay necesidad de fortalecer, como ellos dicen, pero con otra ley, entonces para esa otra ley también tenemos que generarla en su conjunto, sobre todo los que estamos trabajando de esto, los que estamos viviendo de esto, independientemente si se la convoca a toda la sociedad, que está muy bien, pero inicialmente a los que estamos en esto, a los que estamos viviendo de esto, a los que sostenemos nuestra familia con esto también, ¿no? Entonces, como Trabajadores Audiovisuales de Ecuador nos pueden encontrar ahí, ¿no? Y ahí está toda la información necesaria, todo el contenido que es importante conocer, ¿no? Ya para acabar con esta última pregunta concluimos. Se tenía pensado planificado que hasta el 1 de febrero la Asamblea tenía que manifestarse respecto al veto que había enviado el presidente. Aún no ha ocurrido. Ustedes, en las conversaciones que han tenido en el legislativo, ¿cuándo creen que la Asamblea ponga en agenda este tema? Bueno, hay 2 escenarios. Un escenario es que en los próximos días se trate este tema. Nosotros estamos ahí siguiendo permanentemente la comunicación con asesores de la Asamblea, pero ¿qué sucede? Que para que el Pleno trate esto tiene que ser convocado por la Presidenta de la Asamblea y ponerlo en la agenda de la jornada. Y el otro escenario es que no lo trate la Asamblea y pase directamente, digamos, ¿no? Que es digamos, lo que no queremos que pase. Por supuesto. Entonces, vos sabés cómo son las coyunturas políticas. Estamos en época de campaña aquí en Ecuador también, donde cada asambleísta lleva para su ranchito votos, números, y nos transformamos de ser ciudadanos conscientes a números, ¿no? Entonces, en eso, estos juegos, estas maniobras políticas nos hacen estar en permanente alerta también, ¿no? Porque hoy estuvimos una gran cantidad de compañeros y compañeras en el plantón, repartiendo información al frente de la Asamblea,
diciéndole a los asambleístas que nos escuchen, que escuchen nuestras voces, y eso lo vamos a seguir repitiendo, digamos, ¿no? Queremos, y es súper bonito esta unidad que se ha dado, porque de alguna manera dejamos nuestros intereses personales y todos y todas nos sumamos a un objetivo en común, que es la defensa de nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos como trabajadores audiovisuales en esta realidad. Perfecto, son las 3 de la tarde con 48 minutos. Agradecemos muchísimo la presencia de Kurup Nahuel. Él es representante de la Asociación de Creadores de Cine y Audiovisual de Pueblos y Nacionalidades Acapana y también de los trabajadores audiovisuales del Ecuador. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que han estado en nuestra sintonía a través de nuestro canal, de nuestra página de Facebook y también a través de nuestra página de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es. Les agradecemos muchísimo, gracias. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la invitación y un saludo a todas las compañeras y compañeros que nos escucharon. Muchas gracias también. Hasta la próxima. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.